En el año 1600, un hombre fue atado a una estaca en el campo de Fiori, Roma, Giordano Bruno. Antes de que las llamas devoraran su carne, le ofrecieron una última oportunidad: retractarse. Él escupió al suelo y dijo algo que hizo temblar a los cardenales presentes. «Temen más pronunciar mi sentencia que yo recibirla». ¿Qué sabía Bruno que la iglesia, los reyes, las élites de poder no podían permitir que llegara al pueblo? ¿Por qué quemaron su cuerpo y prohibieron sus textos durante siglos? Porque Bruno había descubierto algo que convierte a cualquier ser humano en un peligro para todo sistema de control. La mente humana no es una prisionera de la realidad, es su arquitecta. Y si esto es cierto, si tú puedes moldear la realidad con tu conciencia, entonces cada dogma, cada ley impuesta, cada estructura de poder se desmorona como arena. Bienvenido a Codex Malditos. No estás aquí por casualidad. Algo en tu interior ya sabía esta verdad. Por eso buscaste. Por eso llegaste hasta estas palabras. La sincronicidad no es azar. Es el universo respondiéndote. Este no es un video más de pensamiento positivo o ley de atracción diluida. Esto es metafísica prohibida. El conocimiento que los gnósticos ocultaron en códices enterrados. Los secretos que los templarios codificaron en símbolos. Las leyes que los alquimistas velaron en metáforas de plomo y oro. Y lo más perturbador, la ciencia moderna, esa que se jacta de ser racional, está confirmando todo lo que ellos sabían. En los próximos minutos vas a descubrir por qué el 95% de tu vida está controlada por una fuerza invisible dentro de ti y cómo reprogramarla. El experimento científico que prueba que tu observación cambia la materia física, sí, literalmente. Porque místicos como Meister Eckhart fueron condenados por decir que no necesitas intermediarios para conectar con lo divino. El secreto de los sufíes para manifestar instantáneamente, usando el poder del ahora eterno, y la verdad más peligrosa de todas: tú no vives en un universo holográfico. Tú proyectas ese holograma. Te advierto algo: si sigues escuchando, no podrás regresar a la ignorancia cómoda. Una vez que veas más allá del velo, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Pero si estás listo, si algo dentro de ti rugió al escuchar estas palabras, si sientes que has estado dormido y ahora despiertas, entonces quédate hasta el final. Porque vamos a desenterrar los 10 secretos metafísicos que quemaron con cuerpos, prohibieron en concilios y borraron de la historia oficial. El poder siempre estuvo en ti, es hora de reclamarlo. Capítulo 1. El universo mental, la mente como arquitecto supremo. Imagina por un momento que las estrellas que titilan en la bóveda celeste, el aire que respiras en este instante, el latido de tu corazón, la textura de la realidad misma, no existieran sin una mente para percibirlos. Y comprenderás por qué los antiguos hermetistas fueron perseguidos hasta las catacumbas más profundas de Alejandría cuando proclamaron en el Corpus Hermeticum aquella sentencia que haría temblar los cimientos de todo imperio. El todo es mente, el universo es mental. No era poesía mística para adornar pergaminos olvidados, era una ley cósmica tan precisa como la gravedad, tan irrefutable como el fuego que consume, y los guardianes del poder lo sabían. Por eso enterraron esos textos bajo toneladas de dogma y miedo. Los hermetistas de Egipto, esos sacerdotes de Tot que caminaban entre las sombras de los templos prohibidos, no hablaban en metáforas cuando decían que la realidad es un espejo de la conciencia. Ellos veían cómo la mente humana tejía los hilos invisibles de la existencia, como cada pensamiento era una vibración primordial capaz de alterar el tejido mismo de lo que llamamos mundo físico. Pero la humanidad fue adoctrinada para olvidarlo, para creer que somos pequeños, insignificantes, víctimas de un destino cruel e inmutable, y esa mentira se convirtió en la cadena más pesada que jamás hayamos cargado. Ahora, siglos después, la ciencia moderna tropieza accidentalmente con la misma verdad que los antiguos conocían por experiencia directa, y el famoso experimento de la doble rendija lo demuestra de manera irrefutable. Cuando un científico observa una partícula subatómica, esa partícula cambia su comportamiento, colapsa de una onda de posibilidades infinitas a un punto definido en el espacio-tiempo, como si la realidad misma esperara la mirada del observador para decidir qué forma tomar. Esto no es filosofía abstracta, es física cuántica confirmada en laboratorios de todo el mundo, y lo que significa es escalofriante. La materia no existe independiente de la conciencia que la percibe. Tú no eres un espectador pasivo en un universo preexistente,
Eres el arquitecto que con cada pensamiento, con cada acto de atención, está esculpiendo la realidad momento a momento. Los físicos cuánticos como Niels Bohr y Werner Heisenberg lo admitieron con incomodidad, diciendo que la realidad no existe hasta que es medida, pero se negaron a dar el siguiente paso lógico que los antiguos místicos ya habían dado. Si la observación crea la realidad, entonces la mente es Dios en acción, es la fuerza creadora primordial disfrazada de carne y hueso. Los gnósticos, esos rebeldes espirituales que la Iglesia masacró con saña inquisitorial, lo sabían con cada fibra de su ser. Ellos decían que el mundo material es solo una sombra proyectada en la caverna de la percepción limitada, un velo de ilusión llamado el demiurgo que nos mantiene hipnotizados creyendo que la materia es lo único real. Pero detrás de ese velo palpita la verdad inefable. La conciencia humana no es prisionera de la carne, es la arquitecta divina de todo lo que existe, y lo que los ojos captan es apenas una fracción microscópica de un infinito que la mente puede alcanzar cuando despierta de su letargo impuesto. En los textos gnósticos prohibidos como el Evangelio de Felipe y el Apocalipsis de Pedro, encontramos fragmentos de esta sabiduría dinamitada. Aquellos que dicen que el Señor primero murió y luego resucitó están equivocados, porque primero resucitó y luego murió. Una frase que desafía la lógica lineal del tiempo y sugiere que la conciencia opera fuera de las leyes temporales que creemos absolutas, moviéndose entre realidades como un tejedor entre hilos de luz. Los sacerdotes egipcios enseñaban este principio en la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto con aquella fórmula encriptada que ha resonado por milenios. Lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que está dentro es como lo que está fuera, y esta correspondencia no es poética. Es la estructura matemática de la realidad holográfica donde cada fragmento contiene la información del todo, donde tu mente individual es un portal hacia la mente cósmica que sostiene las galaxias en su danza. Pero aquí está el secreto más peligroso que intentaron enterrar bajo capas de dogma religioso y materialismo científico. Tú no estás simplemente viviendo en el universo como un pasajero en un vehículo ajeno, el universo está viviendo a través de ti, expresándose en tu respiración, en tus pensamientos, en cada decisión que tomas. Porque no hay separación real entre el observador y lo observado, entre la mente y la materia. Todo es un continuo de conciencia vibrando en diferentes frecuencias. Y, cuando comprendes esto visceralmente, no solo intelectualmente, cuando lo sientes en las entrañas de tu ser, entonces las cadenas invisibles se desintegran y te conviertes en lo que siempre fuiste, un creador consciente modelando la arcilla infinita de la posibilidad pura. Los Rosacruces, esa fraternidad secreta que operaba en las sombras de Europa custodiando sabiduría prohibida, escribían en sus manifiestos encriptados que lo visible surge de lo invisible, y la voluntad enfocada de la mente humana es la llave maestra para el dominio absoluto de la materia, sabiendo que quien controla sus pensamientos controla su destino, quien purifica su conciencia purifica su realidad exterior, porque no hay afuera que no sea el reflejo perfecto del adentro que cargas. En el santuario oculto de tu psique. Capítulo 2. El subconsciente, el marionetista oculto del destino. Existe dentro de ti un imperio oculto que gobierna el 95% de cada decisión que tomas, cada emoción que sientes, cada patrón que repites sin saber por qué, y la ciencia moderna finalmente lo admite con una mezcla de asombro y terror. Tu mente consciente, esa vocecita que crees que eres tú, controla apenas un 5% de tu existencia. Mientras que una fuerza titánica llamada subconsciente jala los hilos de tu vida desde las sombras como un marionetista invisible, que instalaron en ti desde que abriste los ojos en este mundo. Los gnósticos del siglo II ya lo sabían cuando escribieron en el Evangelio de Felipe aquella advertencia escalofriante que la Iglesia quemó junto con sus autores. Quien no conoce su sombra está condenado a vivir en ella, quien no ilumina su oscuridad interior será devorado por ella sin darse cuenta. Comprendiendo que cada ser humano camina por la vida creyendo que toma decisiones libres cuando en realidad está ejecutando programas automáticos instalados en la infancia, en momentos de trauma, en experiencias olvidadas que quedaron grabadas en el disco duro biológico de tu cerebro límbico, operando 24 horas al día sin que tu conciencia vigilia tenga la menor idea de lo que está sucediendo en las profundidades abismales de tu psique. Piensa en esto con la crudeza que merece. Desde el momento en que naciste fuiste bombardeado con creencias ajenas, palabras de padres repitiendo los miedos de sus propios padres, profesores implantando limitaciones disfrazadas de realismo, religiones diciéndote que eres pecador por naturaleza y necesitas salvación externa, sociedades enteras diseñadas para convencerte de que eres pequeño, insuficiente, dependiente de autoridades que saben mejor que tú lo que necesitas, y cada una de esas
frase se hundió en tu subconsciente como semillas en tierra fértil, germinando en la oscuridad, creciendo raíces que ahora sostienen el árbol completo de tu realidad percibida. Los templarios, esa orden de guerreros místicos que la Iglesia destruyó en una sola noche de traición orquestada, dejaron escritos secretos antes de ser quemados en la hoguera donde advertían que la sociedad está construida para mantener a la humanidad en servidumbre mental, limitando el poder creador innato que amenaza todo sistema de control. Sabiendo que un ser humano consciente de su subconsciente, capaz de reprogramarlo, es más peligroso para los tiranos que 1000 ejércitos armados hasta los dientes. Louis Claude de Saint-Martin, ese ocultista del siglo XVIII que la historia académica prefiere ignorar, escribió en El hombre de deseo algo que hace temblar los fundamentos del control social. El mayor truco del adversario no es la opresión física con cadenas de hierro, sino la imposición silenciosa de creencias falsas que aceptamos como propias. Creencias que nos hacen cómplices voluntarios de nuestra propia prisión. Y tenía razón absoluta porque si observas tu vida con honestidad brutal verás que la mayoría de tus límites no te los impuso nadie con violencia. Te los impusiste tú mismo repitiendo mentalmente las frases que otros sembraron en ti cuando eras demasiado joven para defenderte, demasiado inocente para cuestionar, demasiado vulnerable para rechazar el virus mental que ahora replica sus patrones destructivos en cada área de tu existencia. Los alquimistas medievales no hablaban metafóricamente cuando llamaban al subconsciente el dragón negro, esa fuerza sombría primordial que debe ser enfrentada, comprendida y transmutada para alcanzar la piedra filosofal. Porque sabían que la verdadera batalla no se libra en campos externos, sino en el laberinto oscuro de tu propia mente donde habitan los demonios que tú mismo alimentaste con años de pensamientos repetitivos, emociones no procesadas, traumas enterrados vivos que ahora controlan tu destino desde las mazmorras del inconsciente. Paracelso, ese médico alquimista que desafió toda la medicina de su época, proclamaba con una certeza que le costó el exilio permanente: la enfermedad no comienza en el cuerpo físico sino en el espíritu enfermo, y la cura verdadera no viene de pociones externas sino de la transformación de la mente que genera la enfermedad. Comprendiendo lo que la ciencia psicosomática moderna finalmente acepta a regañadientes, que tu subconsciente está creando tu salud o tu enfermedad, tu abundancia o tu escasez, tu felicidad o tu miseria, basándose únicamente en las creencias que albergas en sus profundidades inaccesibles a la razón consciente. Si en lo más hondo de tu ser, en ese lugar donde no llegan las palabras bonitas ni las afirmaciones superficiales, crees que no mereces amor, tu subconsciente se encargará de sabotear cada relación que amenace con darte ese amor. Si crees en escasez como verdad fundamental, atraerá circunstancias que confirmen esa escasez una y otra vez. Porque el subconsciente no juzga si tus creencias son verdaderas o falsas, útiles o destructivas, simplemente obedece como un servidor leal ejecutándolos. Comandos que le programaron sin cuestionar jamás su validez. Pero aquí viene la esperanza oculta en esta revelación perturbadora. El subconsciente puede ser reprogramado, las semillas venenosas pueden ser arrancadas de raíz y reemplazadas con semillas de poder, abundancia, certeza absoluta, y los rosacruces lo enseñaban en sus rituales secretos cuando decían que quien cultiva jardines de riqueza en el santuario invisible de su mente verá florecer esa riqueza en el mundo visible, porque no hay separación entre el reino interno y el reino externo, solo niveles diferentes de la misma sustancia mental manifestándose. La neuroplasticidad descubierta por neurocientíficos como Joe Dispenza, prueba científicamente lo que los místicos sabían por experiencia directa. Tu cerebro cambia físicamente su estructura neuronal con cada pensamiento nuevo que sostienes, con cada emoción elevada que cultivas, con cada visualización intensa que practicas, creando autopistas neuronales nuevas que reemplazan los caminos viejos del miedo y la limitación, literalmente recableando la maquinaria biológica que genera tu experiencia de realidad momento a momento. Los sufíes como Rumi, ese poeta iluminado que danzaba en éxtasis hasta tocar dimensiones que la mente racional no puede concebir, escribía versos que eran fórmulas encriptadas de reprogramación subconsciente. Naciste con alas capaces de volar más alto que las águilas, pero te enseñaron a arrastrarte como gusanos por el polvo, olvidando tu naturaleza divina. Sabiendo que la única diferencia entre un ser humano que vive en gloria y uno que vive en miseria es el contenido de su subconsciente. Las historias que se cuenta a sí mismo en el silencio de la noche, las imágenes que proyecta en la pantalla interior de su imaginación cuando nadie más está mirando. En la tradición védica milenaria, el Bhagavad Gita proclama con autoridad absoluta: el hombre es hecho de su fe, lo que él cree en lo más profundo de su corazón, eso él se convierte,
confirmando que no son tus deseos superficiales los que crean tu destino sino tus convicciones subconscientes. Esas certezas enterradas tan hondo que ni siquiera sabes que las cargas como cadenas invisibles o como alas de luz, dependiendo de cuáles fueron las semillas que germinaron en la oscuridad fértil de tu infancia indefensa. Capítulo 3. La fe como ley cósmica, más allá de la creencia. Olvida todo lo que te enseñaron sobre fe en las bancas de madera de iglesias polvorientas donde te dijeron que era un pedido humilde al cielo esperando que algún Dios caprichoso te concediera favores si te portabas bien. Porque la fe verdadera, esa fuerza cósmica que los iniciados dominaban y por la cual fueron perseguidos hasta la muerte, no es una súplica de rodillas ni una esperanza débil, es una ley universal tan precisa e implacable, como la gravedad que sostiene los planetas en sus circuitos de las estrellas. En el Evangelio de Mateo, despojado de las interpretaciones distorsionadas de concilios políticos, Jesús proclama algo que hace temblar la estructura misma de la realidad consensuada. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte muévete de aquí para allá y él se movería, y nada os sería imposible. Y esto no era poesía inspiradora para decorar sermones dominicales, era física metafísica pura, la descripción exacta de cómo la conciencia humana operando en frecuencia de certeza absoluta puede reorganizar la materia física que la ciencia materialista insiste en llamar sólida, cuando en realidad es energía danzante respondiendo a la observación consciente que la colapsa en formas específicas. Los hermetistas que guardaban los misterios en el Corpus Hermeticum, esos textos que sobrevivieron milagrosamente a la quema sistemática de bibliotecas ordenada por emperadores cristianos temerosos del conocimiento liberador, enseñaban con claridad cristalina que la mente humana es la causa primera de todo fenómeno manifestado. Y la fe es el estado de certeza inquebrantable que moldea el campo cuántico de posibilidades infinitas, forzándolo a cristalizar en la forma deseada, comprendiendo que el universo no responde a tus esperanzas tímidas ni a tus deseos vacilantes, responde únicamente a la frecuencia vibratoria de certeza absoluta que emites cuando sabes sin sombra de duda que algo ya existe en el plano invisible esperando manifestarse en el visible. Krishna en el Bhagavad Gita, ese texto sagrado que contiene sabiduría tan antigua que precede a las pirámides egipcias, decía con autoridad divina, la convicción sostenida en la mente determina el destino inevitable de un ser, porque los pensamientos cristalizados en certeza se convierten en la arcilla maleable de la realidad futura. Y no hablaba de religión sectaria, sino de la mecánica universal de la conciencia creadora, operando a través de la biología humana como un rayo de luz, atravesando un prisma para crear el arco iris completo de experiencias posibles. Los gnósticos, esos buscadores de verdad que fueron cazados como animales por los soldados de la Iglesia Católica emergente, sabían en sus huesos que la fe no es un acto de sumisión ciega a autoridades externas, sino el código oculto de la existencia misma, una frecuencia vibratoria específica que conecta el mundo visible de las formas densas con el mundo invisible de las causas primordiales, donde todo ya existe en estado potencial esperando que una mente humana lo llame a la manifestación con el poder magnético de la certeza inquebrantable. Por eso los cátaros fueron masacrados en cruzadas genocidas autorizadas por el Papa, porque proclamaban públicamente que la realidad material es una ilusión mental proyectada y que la fe verdadera libera al alma de esa prisión holográfica, permitiéndole recordar su naturaleza divina como co-creadora del universo entero. Y semejante verdad en manos de campesinos y artesanos significaba el fin de todo control eclesiástico basado en el miedo al infierno y la dependencia de sacramentos, administrados por intermediarios autoproclamados. Meister Eckhart, ese místico dominico del siglo XIV que fue condenado por herejía justo antes de morir escapando así de la hoguera por centímetros, enseñaba en sus sermones clandestinos algo que hizo temblar los palacios vaticanos. El alma despierta se une directamente a Dios sin necesidad de sacerdotes, rituales ni iglesias, porque la fe verdadera no es creer en algo externo sino conocer la chispa divina que arde en el centro de tu propio ser, y con esas palabras firmó su sentencia. Porque estaba revelando el secreto más peligroso de todos, que cada ser humano es un portal directo hacia lo absoluto, que no necesitas intermediarios para acceder al poder creador del universo. Solo necesitas cultivar la frecuencia de certeza que los maestros antiguos llamaban fe y que la física cuántica moderna llama colapso de la función de onda bajo la influencia del observador consciente. La ciencia contemporánea tropieza accidentalmente con esta sabiduría milenaria cuando los experimentos de mecánica cuántica demuestran una y otra vez que la realidad existe como campo de probabilidades superpuestas hasta que un observador con intención específica la mide, la observa, la sostiene en su conciencia con suficiente intensidad,
Y entonces todas las posibilidades colapsan en una sola actualidad manifestada. Y si cambias la frecuencia de tu observación consciente, la realidad cambia. Con ella como una radio sintonizando diferentes estaciones que siempre estuvieron transmitiéndose simultáneamente en el éter invisible. Carl Jung, ese explorador del inconsciente colectivo que la psicología académica nunca supo cómo clasificar porque era demasiado místico para los científicos y demasiado científico para los místicos, acuñó el término sincronicidad para describir cómo lo que sostienes en tu interior con convicción férrea atrae magnéticamente situaciones externas que confirman esa convicción, creando una danza entre psique y materia, donde ya no puedes distinguir dónde termina tu mente y dónde comienza el mundo, porque son una sola cosa vista desde ángulos diferentes. Los alquimistas medievales que operaban en sótanos secretos huyendo de la Inquisición llamaban a este principio el Gran Magisterio, la piedra angular de toda transmutación donde la fe no es una emoción pasajera sino un estado permanente de certeza que reorganiza la estructura molecular de la realidad circundante, transformando plomo vil en oro filosófico, no solo metafóricamente sino literalmente al cambiar la frecuencia vibratoria de la conciencia del operador que a su vez cambia la frecuencia de todo lo que toca con su atención enfocada. Los sufíes como Alayaj, que fue ejecutado brutalmente por proclamar Ana Alak, yo soy la verdad, usaban la fe como una vibración mantenida tan intensamente que atravesaba los planos de existencia como un láser cortando papel, sabiendo que la realidad se dobla, se tuerce, se reorganiza ante la presencia de una mente humana operando en frecuencia de certeza absoluta sin contaminación de duda, sin vacilación de miedo, sin negociación con la apariencia de las circunstancias presentes. En los textos cabalísticos prohibidos, específicamente en el Zohar que solo iniciados podían estudiar bajo pena de excomunión, está escrito que la fe sostiene el árbol de la vida completo, es la energía primordial que fluye desde Ein Sof, la luz infinita hacia todas las manifestaciones finitas. Y quien domina esa frecuencia se convierte en canal consciente de la creación misma, revelando que la fe no es creer en algo sino ser la certeza viviente que no necesita evidencia externa, porque ella misma es la evidencia generándose momento a momento desde las profundidades insondables del ser puro, proyectándose como realidad concreta. Capítulo 4. La emoción, el fuego que enciende la manifestación. Siente esto ahora mismo mientras escuchas estas palabras. Tu corazón latiendo dentro de tu pecho como un tambor ancestral, una ola de calor subiendo por tu columna vertebral, la certeza pulsando en tus venas como electricidad viva, porque la emoción no es solo un sentimiento pasajero que experimentas y olvidas, es el combustible cósmico que da vida a toda creación, el fuego primordial que transforma pensamientos etéreos en materia densa, y sin ella tus intenciones son solo humo dispersándose en el viento, sin dejar rastro alguno en la superficie de la realidad que intentas moldear. El Corpus Hermeticum lo dice con una claridad que corta como navaja, lo que el corazón humano siente con intensidad absoluta, el universo entero conspira para tornarlo real, porque la emoción es el lenguaje que la materia comprende, la frecuencia que el campo cuántico obedece sin resistencia. Y esto no es poesía mística para decorar pergaminos polvorientos. Es un mecanismo tan preciso como el funcionamiento de una máquina, donde cada componente tiene su lugar exacto y su función específica en el proceso de materialización de lo invisible hacia lo visible. Los Rosacruces, esos guardianes de secretos herméticos que operaban en logias clandestinas mientras Europa ardía en guerras religiosas, escribían en sus manuscritos cifrados algo que la psicología moderna está apenas comenzando a comprender. El pensamiento es la semilla plantada en el jardín invisible de la mente universal, pero la emoción es el agua, el sol, el fertilizante que hace germinar esa semilla transformándola de potencial abstracto en planta concreta con raíces, tallo, hojas y frutos que puedes cosechar con tus manos físicas, comprendiendo que puedes visualizar riqueza durante horas cada día, pero si tu corazón está vacío de la emoción correspondiente, si no sientes la abundancia vibrando en cada célula de tu cuerpo, estás simplemente ejercitando tu imaginación sin consecuencias reales en el mundo material que responde únicamente a la coherencia entre pensamiento y sentimiento operando como una sola fuerza unificada. Los gnósticos ya sabían esto hace 2000 años cuando escribieron en el Evangelio de Felipe, ese texto que la Iglesia intentó borrar de la existencia quemando cada copia que encontraba. Aquello que sientes con la totalidad de tu ser, aquello que abraza simultáneamente tu mente, tu corazón y tu cuerpo en una sola vibración unificada. Eso se torna tu destino inevitable porque has alineado todas las dimensiones de tu existencia en una sola dirección magnética, revelando que la fragmentación interna es el enemigo de la manifestación,
que cuando tu cabeza dice una cosa, tu corazón siente otra y tu cuerpo actúa una tercera. Estás enviando señales contradictorias al universo que responde con el caos y la confusión que reflejan perfectamente tu estado interior dividido. Piensa en los sufíes danzando en círculos interminables bajo el cielo estrellado de Persia, girando hasta que la separación entre bailarín y danza desaparece completamente, entre observador y observado se disuelve. Y en ese estado de éxtasis místico donde la emoción alcanza su punto de ebullición máximo, ellos tocaban dimensiones de realidad inaccesibles para la mente racional fría y calculadora, porque Rumi no mentía cuando escribía en sus versos que fueron prohibidos por autoridades islámicas. Temerosas de su poder, lo que buscas te está buscando también desde el otro lado del velo, pero solo te encuentra cuando tu corazón lo llama con una fuerza tan intensa que atraviesa todos los planos de existencia como un grito que hace temblar las esferas celestes. Sabiendo que la emoción es el puente vibratorio entre la mente consciente que desea y el subconsciente que ejecuta, entre el mundo interno de las causas y el mundo externo de los efectos, y quien domina ese puente domina su destino. Completo sin excepción posible. La ciencia moderna finalmente alcanza esta verdad milenaria cuando el Instituto Earth-Mat publica estudios demostrando algo que hace tambalearse todo el paradigma materialista. El campo electromagnético generado por tu corazón es 5000 veces más poderoso que el campo generado por tu cerebro. Se extiende varios metros alrededor de tu cuerpo físico, afectando a todas las personas y objetos dentro de ese radio. Y cuando cultivas emociones coherentes como amor profundo, gratitud sincera, apreciación genuina, ese campo se expande aún más y se sincroniza con los campos de otras personas, creando una red de resonancia que algunos llaman milagros, pero que en realidad es simplemente física de coherencia cardíaca, operando según leyes precisas que los antiguos conocían por experiencia directa, aunque no tuvieran instrumentos para medirlas con números y gráficas. El experimento de Masaru Emoto con cristales de agua congelada fotografiados después de ser expuestos a diferentes emociones humanas muestra algo perturbador. Palabras de amor, gratitud y bendición crean patrones geométricos de una belleza simétrica impresionante, mientras palabras de odio, resentimiento y maldición crean formas caóticas, rotas y deformes. Y si tu cuerpo es 70% agua, si cada célula de tu organismo está bañada en ese líquido que responde instantáneamente a la frecuencia emocional que emites, imagina el impacto devastador o glorioso que tus emociones sostenidas están teniendo en tu propia biología momento a momento, creando salud radiante o enfermedad degenerativa dependiendo de la cualidad vibratoria del fuego emocional que alimentas en el horno de tu pecho. Los alquimistas medievales simbolizaban este principio en sus ilustraciones herméticas como el fuego del Atanor, ese horno alquímico donde la materia prima es sometida a temperaturas específicas durante periodos precisos para lograr la transmutación deseada, y cuando hablaban del fuego secreto, no se referían a llamas físicas sino al calor emocional generado por el deseo ardiente sostenido sin vacilación, esa pasión que consume todo obstáculo en su camino hacia la materialización. ¿Por qué? Paracelso escribía en sus tratados que fueron prohibidos por la Inquisición: el deseo ardiente da forma a la piedra filosofal, no el deseo tibio de quien quiere algo casualmente, sino el fuego abrasador de quien debe tener algo porque su alma entera depende de ello. Distinguiendo entre el capricho superficial que se evapora ante la primera dificultad y la convicción profunda que mueve montañas porque está respaldada por una emoción tan intensa que reorganiza la estructura molecular de la realidad circundante. Los templarios en sus rituales secretos que practicaban en criptas subterráneas lejos de los ojos inquisitoriales, combinaban intención mental clara con sentimiento emocional poderoso para manifestar resultados que desafiaban las leyes de la física conocida, protecciones sobrenaturales en batalla, sincronicidades imposibles, riquezas que aparecían de la nada, y por eso fueron temidos no solo como guerreros sino como magos que habían descubierto el mecanismo oculto de la creación consciente, ese punto donde la voluntad humana y la voluntad divina se funden en una sola llama creadora. Pero aquí está el secreto dentro del secreto que pocos comprenden. No toda emoción sirve para crear lo que deseas. Existe una jerarquía de frecuencias emocionales medida científicamente por David Hawkins en su libro Poder versus Fuerza, donde amor incondicional, paz profunda, alegría espontánea y gratitud sincera vibran en los niveles más altos del espectro energético humano, mientras miedo paralizante, culpa corrosiva, vergüenza destructiva y apatía desesperada vibran en los sótanos más oscuros de la experiencia posible. Y cada nivel atrae experiencias de su misma frecuencia porque el universo opera según el principio hermético de correspondencia donde lo similar atrae a lo similar sin excepción. El Zohar cabalístico lo confirma con autoridad milenaria.
Quien vive habitualmente en la alegría mora con el Altísimo en los palacios celestiales. Quien vive habitualmente en la tristeza queda atrapado en las cámaras inferiores donde los arcontes se alimentan de su luz robada, revelando que tus emociones sostenidas determinan en qué dimensión de realidad habitas. No geográficamente sino vibratoriamente, porque dos personas pueden ocupar el mismo espacio físico pero vivir en universos completamente diferentes dependiendo de la frecuencia emocional desde la cual perciben e interpretan los eventos que se despliegan ante sus sentidos limitados. Capítulo 5. Vibración. La frecuencia que moldea tu mundo. Todo es vibración. Cada átomo de tu cuerpo vibrando velocidades incomprensibles para tu mente racional, cada pensamiento que atraviesa tu cerebro como relámpago silencioso, cada emoción que sientes como ola oceánica, cada palabra que pronuncias liberando ondas sonoras que continúan expandiéndose por el éter infinito mucho después de que tus labios dejaron de moverse. Porque nada en este universo está inmóvil, nada es sólido realmente, todo es energía danzante oscilando en frecuencias diferentes creando la ilusión de separación entre tu cuerpo y la silla donde estás sentado, entre tú y el aire que respiras, entre tu conciencia y el cosmos entero que late con el mismo ritmo primordial que hace vibrar tu corazón en este exacto instante. Nikola Tesla, ese genio que murió empobrecido porque sus descubrimientos amenazaban los imperios del petróleo y la electricidad controlada, dejó escrito algo que las corporaciones quisieron enterrar junto con sus patentes confiscadas. Si quieres comprender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Porque toda la realidad manifestada es simplemente diferentes velocidades de oscilación de la misma sustancia primordial, revelando que la diferencia entre un pensamiento y una roca no es de tipo sino de grado, no de esencia sino de velocidad vibratoria, ambos hechos de la misma energía universal expresándose en octavas diferentes de la sinfonía cósmica. Los antiguos sabían esto sin necesidad de osciloscopios ni medidores de frecuencia. Lo sabían porque podían sentirlo en sus cuerpos cuando los sufíes danzaban en círculos durante horas elevando sistemáticamente su vibración hasta entrar en estados alterados donde las leyes físicas se volvían maleables como arcilla en manos del alfarero divino. Porque los alquimistas no estaban locos cuando afirmaban que podían transmutar plomo en oro ajustando frecuencias, estaban describiendo literalmente el proceso de reorganización molecular que ocurre cuando cambias la velocidad vibratoria de cualquier sustancia hasta que alcanza la resonancia del estado deseado. El Kybalión, ese texto hermético que condensa la sabiduría de Egipto antiguo en 7 principios universales, proclama sin ambigüedad: nada reposa, todo se mueve, todo vibra, y quien comprende el principio de vibración ha capturado el cetro del poder porque puede modular su propia frecuencia y con ella la frecuencia de todo lo que toca con su atención enfocada. Enseñando que no eres víctima de las vibraciones que te rodean sino el director de orquesta que puede cambiar la melodía completa de tu existencia simplemente afinando el instrumento de tu propia conciencia. En el Tao Te Ching, ese manual de sabiduría destilada que Lao se escribió antes de desaparecer cabalgando hacia las montañas para nunca regresar, encontramos la fórmula cifrada. El sabio se alinea con el flujo del Tao sin resistencia, armoniza su frecuencia interna con la frecuencia del universo y así encuentra plenitud sin esfuerzo, poder sin violencia, logro sin lucha, describiendo el estado de resonancia donde tu vibración personal y la vibración cósmica se sincronizan como 2 diapasones, afinados en la misma nota, creando esa experiencia que algunos llaman gracia, otros llaman flow, pero que en realidad es simplemente coherencia vibratoria donde dejas de nadar contra la corriente y te conviertes en la corriente misma. Los vedantistas de India comprendían esto tan profundamente que construyeron toda una ciencia del sonido alrededor del mantra Om, ese sonido primordial que según sus textos sagrados sostiene la estructura vibratoria completa del cosmos, y cuando lo cantas correctamente no estás simplemente haciendo ruido con tu garganta, estás alineando la frecuencia de cada célula de tu cuerpo con la frecuencia fundacional del universo entero, recalibrando tu instrumento biológico para que resuene en armonía con la sinfonía de la creación. Cada pensamiento que permites habitar tu mente es una frecuencia específica que estás emitiendo ahora mismo hacia el campo cuántico que te rodea como océano invisible. Cada palabra que pronuncias es una onda sonora que continúa viajando por la eternidad afectando todo lo que encuentra en su camino. Cada emoción que sientes es una vibración electromagnética que tu corazón proyecta varios metros más allá de tu cuerpo físico influyendo en las personas, animales, plantas y hasta objetos inanimados. Dentro de ese radio, porque el universo entero es un sistema de resonancia donde todo afecta a todo sin excepción posible. ¿Sientes esto? ¿Comprendes la responsabilidad titánica que esto implica?
Cada momento de cada día estás transmitiendo una señal vibratoria al cosmos y el cosmos te responde como un eco perfecto, devolviendo experiencias que coinciden exactamente con la frecuencia que emitiste. No la frecuencia que crees estar emitiendo con tu mente consciente, sino la frecuencia que realmente emites desde las profundidades de tu subconsciente, donde residen tus verdaderas convicciones. La ciencia cuántica tropieza con esta verdad ancestral cada vez que repite el experimento de la doble rendija y confirma que las partículas subatómicas responden a la observación consciente, cambiando su comportamiento de ondas de probabilidad a puntos definidos de materia, demostrando empíricamente que tu acto de observar, que es simplemente una forma específica de vibración consciente, colapsa el campo de posibilidades infinitas en una realidad concreta específica. Pero va mucho más allá de experimentos de laboratorio estériles. Masaru Emoto dedicó su vida a fotografiar cristales de agua congelada después de exponerlos a diferentes vibraciones, y sus resultados publicados en múltiples libros muestran de manera visual innegable que agua expuesta a música clásica armoniosa forma patrones geométricos de belleza simétrica extraordinaria, mientras agua expuesta a heavy metal caótico forma estructuras rotas y deformes, y agua expuesta a las palabras amor y gratitud crea mandalas cristalinos de una perfección que parece diseñada por arquitectos celestiales, mientras agua expuesta a odio y me das asco produce formas tan distorsionadas que parecen gritos congelados de agonía molecular. Si tu cuerpo es 70% agua, si cada órgano, cada tejido, cada célula está bañada en ese líquido que responde instantáneamente a la vibración de tus pensamientos y palabras, entonces cada vez que te hablas con desprecio estás literalmente deformando la estructura molecular de tu propio organismo. Cada vez que cultivas gratitud estás reorganizando tu biología hacia patrones de armonía y salud óptima. Y esto no es metafísica abstracta, sino biología vibratoria tan real como la sangre, que corre por tus venas en este momento. El Corpus Hermeticum lo resumía en una ley tan simple que duele. Lo semejante atrae a lo semejante, la vibración busca su reflejo, y así el universo mantiene su equilibrio eterno donde cada frecuencia encuentra su eco correspondiente, explicando por qué personas que vibran en escasez atraen magnéticamente más escasez sin importar cuánto trabajen, mientras personas que vibran en abundancia atraen riqueza como imanes sin esfuerzo aparente, porque no es sobre trabajar duro o tener suerte, es sobre la frecuencia vibratoria dominante que emites 24 horas al día incluso mientras duermes. Los místicos de todas las tradiciones dominaban este principio de maneras que la mente moderna considera imposibles, pero que eran simplemente aplicación práctica de leyes vibratorias. Los Rosacruces escribían en sus tratados secretos que cada palabra pronunciada es una nota en la sinfonía infinita de la existencia, y quien habla con conciencia de esto se convierte en compositor de su propia realidad. Por eso desarrollaron prácticas específicas de habla sagrada donde cada frase era considerada un decreto vibratorio capaz de alterar el tejido de lo real. Pitágoras, ese matemático místico que fundó una escuela de misterios donde enseñaba que los números son las llaves del universo, utilizaba música terapéutica para curar enfermedades físicas y mentales, componiendo melodías en frecuencias específicas que resonaban con órganos particulares del cuerpo, llamando a este conocimiento la música de las esferas, porque comprendía que los planetas mismos emiten vibraciones sonoras inaudibles para el oído físico, pero perceptibles por el oído interno del alma despierta. En los templos del antiguo Egipto, los sacerdotes de Tot entonaban cánticos en cámaras diseñadas acústicamente para amplificar frecuencias específicas, creando estados alterados de conciencia donde podían acceder a dimensiones invisibles, sanar enfermedades consideradas incurables, e incluso, según algunos textos prohibidos, levitar objetos pesados usando únicamente el poder del sonido modulado con intención precisa. Entonces la pregunta que debería estar quemando en tu mente ahora mismo es esta: ¿cómo elevas tu vibración personal para atraer las experiencias que deseas en lugar de las que temes? Primero, vigila tus pensamientos como guardián implacable en las puertas de tu templo mental, porque amor, gratitud, certeza, alegría y paz elevan tu frecuencia hacia las octavas superiores donde habitan los milagros, mientras miedo, duda, culpa, resentimiento y desesperación la hunden hacia los sótanos oscuros donde moran las pesadillas. Segundo, usa el sonido conscientemente. Escucha música que eleve tu espíritu, no que lo deprima. Repite mantras o afirmaciones no como loros mecánicos, sino sintiendo la vibración de cada palabra resonando en tu pecho, tu cráneo, tus huesos, hasta que tu cuerpo entero se convierta en una campana vibrante emitiendo la frecuencia de tu intención. Tercero, mueve tu cuerpo, porque el movimiento es vibración hecha visible. Danza aunque nadie te vea. Respira profundo llevando oxígeno a cada célula dormida.
sacude la energía estancada que se acumula cuando vives como estatua petrificada por el miedo. Los sufíes giraban en esos círculos interminables que los observadores externos consideraban locura, pero que eran tecnología espiritual precisa para elevar la vibración hasta alcanzar estados de conciencia donde la separación entre humano y divino se disuelve completamente. Los yogis de India desarrollaron sistemas enteros de posturas físicas llamadas asanas diseñadas específicamente para desbloquear canales energéticos y permitir que la vibración primordial llamada Kundalini ascienda por la columna vertebral activando centros de poder dormidos. Tu entorno físico también importa más de lo que imaginas, porque todo objeto, toda persona, todo espacio tiene su propia firma vibratoria. Rodéate de belleza, no de fealdad, de orden, no de caos, de limpieza, no de suciedad, porque tu campo energético está constantemente intercambiando información con todo lo que te rodea. Y si vives en un basural vibratorio, tu propia frecuencia será arrastrada hacia abajo sin que tu voluntad consciente pueda hacer mucho al respecto. Si algo de lo que has escuchado hasta ahora resuena en lo más profundo de tu ser, si sientes que estas palabras no llegaron a ti por casualidad sino por sincronicidad, entonces únete a esta revolución de conciencia suscribiéndote a Códex Malditos. Porque en este canal seguimos desenterrando los secretos que las élites del poder intentaron borrar de la historia. Los conocimientos que pueden transformar tu existencia de víctima a creador consciente. Pero hay algo crucial que debes comprender. La vibración es neutra. No juzga si tus intenciones son luminosas o oscuras. Simplemente amplifica lo que le das. Por eso los gnósticos advertían que quien sostiene miedo en su corazón atrae las sombras que teme, convirtiéndose en escultor involuntario de sus propias pesadillas. Porque el universo no distingue entre lo que quieres y lo que no quieres. Solo lee la frecuencia vibratoria dominante que emites y te devuelve más de lo mismo con precisión. Eso es matemática implacable. Capítulo 6. El ahora eterno. Trascendiendo el tiempo lineal. El tiempo es una mentira, una ilusión sofisticada tejida por tu mente condicionada para mantenerte prisionero de una línea imaginaria donde arrastras el peso muerto del pasado mientras temes ansiosamente un futuro que nunca llega. Pero los iniciados desde Giordano Bruno hasta los derviches sufíes que giraban en éxtasis bajo las estrellas de Anatolia sabían la verdad que hace temblar los fundamentos de toda realidad consensuada. Todo existe ahora, en este instante eterno que es el único momento real, el único punto de poder donde la creación sucede sin la interferencia del tiempo lineal que inventamos para dar sentido a la experiencia humana fragmentada. El Corpus Hermeticum lo declara con una autoridad que atraviesa milenios. En la verdad última, todo está contenido en un solo instante eterno sin principio ni fin, y quien comprende esto trasciende las cadenas temporales convirtiéndose en amo de su destino. Revelando que pasado y futuro son construcciones mentales que existen únicamente como memorias neuronales y proyecciones imaginarias, mientras que el ahora es la única dimensión donde la conciencia realmente habita cuando no está hipnotizada por el trance colectivo de la cronología. Giordano Bruno fue amarrado a esa estaca en el campo de Fiori y quemado vivo en el año 1600 precisamente porque proclamaba verdades que destruían el control eclesiástico sobre las masas, diciendo públicamente que el universo es infinito, que la mente humana es divina en esencia, y que el tiempo tal como nos lo enseñan es un velo que oculta la naturaleza simultánea de toda existencia. Él veía más allá de la cronología lineal hacia la eternidad palpitante donde todas las versiones posibles de ti mismo existen en paralelo esperando que tu conciencia las active con el acto de observación enfocada. Los templarios codificaron este conocimiento en símbolos arquitectónicos construidos en sus catedrales secretas, laberintos que no representaban caminos físicos sino mapas de conciencia donde el centro no es un lugar sino un estado atemporal al que llegas cuando dejas de moverte secuencialmente y simplemente eres sin referencia al antes o después. Porque comprendían que la realidad no es una línea sino un campo de posibilidades coexistiendo simultáneamente en el eterno presente. La física cuántica moderna tropieza aturdida con esta sabiduría antigua cuando experimentos como el de elección retardada de Wheeler demuestran que decisiones tomadas en el presente pueden afectar eventos que ya sucedieron en el pasado, destrozando la lógica de causa y efecto temporal que la ciencia materialista considera sagrada, sugiriendo que el tiempo es más parecido a un océano donde puedes moverte en cualquier dirección que a un río que fluye inexorablemente en una sola corriente. Roger Penrose, ese físico matemático que ganó el Nobel por sus contribuciones a la teoría de los agujeros negros, propone seriamente que la conciencia humana opera fuera del tiempo lineal, que existe en un estado cuántico donde todas las posibilidades están superpuestas hasta que el acto de elegir colapsa una realidad específica.
pero no hacia el futuro únicamente, sino en todas direcciones temporales simultáneamente, haciendo de ti no un viajero en el tiempo, sino el tiempo mismo, experimentándose desde un punto focal específico de atención consciente. Los gnósticos escribían en el Evangelio de Tomás, ese texto que fue enterrado en tinajas de arcilla durante 17 siglos para escapar de la quema sistemática ordenada por concilios imperiales. Cuando el ciego recupera la vista, el mundo de sombras desaparece y él recuerda que siempre fue uno con la luz que nunca nació ni morirá. Usando el lenguaje de la ceguera y la visión como metáfora para describir la diferencia entre vivir atrapado en la cronología lineal versus despertar a la hora eterno, donde toda tu existencia, desde tu nacimiento hasta tu muerte y más allá, es visible simultáneamente como un paisaje completo que observas desde la montaña de la conciencia elevada en lugar de experimentarlo paso a paso como hormiga arrastrándose por el suelo de la percepción limitada. ¿Puedes sentir aunque sea por un segundo la liberación absoluta que esto implica? Si todo existe ahora, entonces tu futuro deseado ya está aquí vibrando en una frecuencia ligeramente diferente, y tu único trabajo no es crearlo desde cero, sino sintonizarte con esa frecuencia específica, colapsando esa versión de realidad hacia tu experiencia presente. Los Rosacruces enseñaban en sus rituales de iniciación que el adepto debe aprender a cambiar su vibración interna instantáneamente para alinearse con la versión más elevada de sí mismo que existe no mañana sino ahora mismo en este preciso momento. Porque comprendían que elevar tu frecuencia vibratoria no te mueve hacia adelante en el tiempo, sino hacia arriba en dimensiones de realidad donde diferentes versiones de tu vida coexisten como estaciones de radio transmitiendo simultáneamente, esperando que tu conciencia gire el dial hacia la frecuencia específica que corresponde a la experiencia que deseas manifestar. En el Tao Te Ching, Lao se lo expresa con esa simplicidad poética que oculta profundidades insondables. El sabio no mira hacia el futuro con ansiedad ni hacia el pasado con nostalgia. Habita completamente en el ser del momento presente donde toda sabiduría y todo poder residen eternamente. Describiendo el estado de presencia absoluta donde dejas de ser un personaje en la película del tiempo y te conviertes en la pantalla consciente sobre la cual todos los tiempos se proyectan sin afectarte. Porque sabes que eres anterior y posterior a todo lo que aparece y desaparece en el flujo de formas temporales. Los cátaros fueron masacrados en cruzadas genocidas autorizadas por el Papa Inocencio III precisamente porque proclamaban que el mundo material con su tiempo lineal es un sueño colectivo, una ilusión proyectada por fuerzas que los gnósticos llamaban arcontes y que se alimentan del miedo humano al futuro y la culpa por el pasado, manteniendo a la humanidad atrapada en una prisión temporal que impide el despertar a la eternidad que late justo debajo de la superficie de cada momento presente. Los sufíes como Rumi escribían versos que eran fórmulas encriptadas de liberación temporal. No eres solo este instante que percibes con tus sentidos limitados, eres la totalidad de todo lo que fuiste, eres y serás, colapsado en el punto infinito de la hora donde el tiempo se dobla sobre sí mismo como serpiente mordiéndose la cola. Usando la imagen del Ouroboros alquímico para representar la naturaleza circular o mejor dicho esférica del tiempo verdadero que contiene todos los momentos, simultáneamente. Entonces la pregunta práctica que debería estar ardiendo en tu conciencia es esta. ¿Cómo accedes operativamente a este ahora eterno donde tu futuro deseado ya existe esperando que lo actives? Los templarios usaban meditación profunda no como escape de la realidad sino como penetración hacia capas más fundamentales de lo real, silenciando el diálogo mental incesante que te mantiene atrapado en la narrativa del tiempo, y en ese silencio profundo más allá de los pensamientos descubrían el yo superior que existe fuera de toda cronología. Observando serenamente el desplegar completo de tu vida como película ya filmada donde puedes elegir conscientemente qué escenas experimentar con mayor intensidad. Los cabalistas hablaban del nombre secreto del alma, una vibración específica que resuena en lo eterno más allá del tiempo, y cuando pronuncias ese nombre en el sanctum interior de tu conciencia te alineas instantáneamente con la versión de ti que ya logró todo lo que ahora deseas, colapsando la distancia temporal hacia la experiencia inmediata de realización presente. Capítulo 7. La realidad holográfica. Tú eres el proyector, no la pantalla. El mundo que ves con tus ojos, que tocas con tus manos, que percibes como sólido e inmutable, es una proyección holográfica generada por tu propia conciencia operando como rayo de luz atravesando el prisma de tus creencias subconscientes para crear la película tridimensional que llamas realidad. Y los gnósticos lo sabían cuando escribían en textos prohibidos que el universo material es apenas una sombra pálida de una verdad más vasta que existe en dimensiones invisibles, a los sentidos físicos limitados. El Corpus Hermeticum lo declara sin ambigüedad alguna. La materia no es real en sí misma,
no posee existencia independiente, es simplemente una proyección de la mente universal condensándose en el éter como luz solidificada. Y quien comprende esto deja de ser prisionero de las apariencias externas, convirtiéndose en el arquitecto consciente de su experiencia, revelando que no estás atrapado dentro de un universo preexistente, sino que eres el proyector mismo emanando la realidad momento a momento desde las profundidades insondables de tu ser. David Bohm, ese físico cuántico brillante que trabajó junto a Einstein y luego se aventuró en territorios que la ciencia ortodoxa considera peligrosos, propuso la teoría del universo holográfico donde toda la información del cosmos está contenida en cada fragmento minúsculo de existencia, exactamente como un holograma donde cada pedazo contiene la imagen completa del todo, sugiriendo que tú no eres una parte separada del universo, sino el universo entero viéndose a sí mismo desde un ángulo particular de percepción consciente. Los vedantistas de India lo llamaban Maya, ese velo de ilusión que hace parecer real lo que es únicamente proyección de la conciencia divina jugando consigo misma en infinitas formas y disfraces, y en las Upanishads está escrito con una claridad que atraviesa el tiempo. Tat Tvamasi, tú eres eso, no hay separación entre el observador y lo observado, entre el proyector y la proyección, todo es una sola conciencia experimentándose desde innumerables puntos focales simultáneos, destrozando la ilusión fundamental de separación que mantiene a la humanidad dormida en el sueño de la materialidad sólida. Los gnósticos fueron perseguidos implacablemente y sus textos quemados porque enseñaban abiertamente en el Evangelio de Felipe algo que hacía temblar los cimientos del poder eclesiástico. Quien toma el mundo material como real y permanente queda encadenado a él indefinidamente. Quien lo reconoce como proyección temporal encuentra la puerta de escape hacia la verdad eterna, comprendiendo que la prisión no tiene barrotes físicos sino perceptuales, que estamos atrapados no por fuerzas externas, sino por nuestra propia convicción hipnótica de que la materia es lo único real cuando en verdad es el fantasma más efímero bailando en la pantalla de la conciencia infinita. Los templarios manipulaban esta verdad prácticamente, no solo filosóficamente, desarrollando técnicas secretas para alterar su propia percepción y con ella la realidad proyectada, logrando hazañas que los cronistas medievales registraron como milagrosos, pero que eran simplemente aplicación consciente de leyes holográficas donde cambiar el proyector interno cambia automáticamente la imagen externa sin necesidad de manipular el mundo físico directamente. Paracelso escribía en sus tratados alquímicos que fueron prohibidos por universidades y quemados por inquisidores. Nada es verdaderamente sólido, toda materia es vibración condensada, energía moviéndose tan lentamente que parece estática a los sentidos dormidos. Y quien eleva su percepción puede ver a través del velo de solidez hacia la danza de luz que constituye todo lo que existe, adelantándose siglos a lo que la física cuántica confirmaría experimentalmente cuando los científicos descubrieron que las partículas subatómicas son más de 99.9% espacio vacío, que un átomo es proporcionalmente tan vacío como el sistema solar, que toda la materia sólida en tu cuerpo cabría en un espacio del tamaño de un grano de arroz si eliminaras ese vacío, probando matemáticamente que la solidez es ilusoria, que todo es principalmente espacio atravesado por campos de energía vibrante, respondiendo a la observación consciente que las colapsa, en patrones específicos. El experimento de la doble rendija que mencionamos antes no es únicamente curiosidad de laboratorio, sino la prueba empírica demoledora de que vivimos en un holograma consciente, porque demuestra repetidamente que las partículas existen como ondas de probabilidad superpuesta hasta que un observador consciente las mira, y entonces colapsan instantáneamente en una posición definida, como si la realidad estuviera esperando que alguien la observe para decidir qué forma tomar, exactamente como un holograma que no existe hasta que el láser lo activa proyectándolo en el espacio tridimensional. Los Rosacruces enseñaban que la realidad externa es luz oculta esperando ser revelada por la frecuencia correcta de observación, que dominar tu frecuencia interna te convierte en maestro de la proyección externa porque no hay separación real entre interior y exterior. Solo gradientes de densidad en el mismo continuo de conciencia vibrando desde lo sutil hacia lo denso y viceversa en ciclos eternos. En la Cábala, específicamente en el Zohar que solo iniciados podían estudiar bajo pena de muerte o locura según las advertencias tradicionales, está escrito que Ein Sof, la luz infinita sin forma, se proyecta a través de 10 sefirot o emanaciones creando niveles descendentes de densidad hasta cristalizarse en el mundo material llamado Malkut, el reino. Y todo este proceso es holográfico donde cada nivel contiene información completa de todos los demás, donde cambiar tu posición en el árbol sefirótico mediante elevación de conciencia cambia automáticamente tu experiencia de realidad sin que nada externo tenga que moverse físicamente. Lo que ves afuera en tu vida,
en tus relaciones, en tu cuenta bancaria, en tu salud física, es únicamente el reflejo perfecto de lo que cargas de entre los niveles profundos de tu ser. Y la mayoría de humanos viven toda su existencia intentando cambiar el reflejo en el espejo sin darse cuenta que deben cambiar lo que está frente al espejo. Deben transformar al proyector, no rascar desesperadamente la pantalla de proyección creyendo que así alterarán la película. Rumi, ese sufí iluminado cuyas palabras fueron prohibidas por autoridades islámicas ortodoxas temerosas de su poder liberador, escribía versos que eran llaves encriptadas para desbloquear la percepción holográfica. No eres una gota insignificante perdida en el océano infinito del universo, eres el océano completo contenido en la forma aparente de una gota. Y cuando lo recuerdas, el juego de la separación termina y la verdad te inunda hasta desbordar, usando metáforas acuáticas para describir la naturaleza no dual de la realidad, donde observador y observado son una sola sustancia viéndose a sí misma desde infinitos ángulos, creando la ilusión de multiplicidad, cuando solo existe la unidad jugando eternamente consigo misma. Los alquimistas no buscaban realmente transformar metales viles en oro precioso, esa era la metáfora exotérica para ocultar de profanos la verdadera gran obra. Transformar tu percepción desde la densidad que ve el mundo como sólido e independiente hacia la sutileza que reconoce todo como proyección maleable de la conciencia. Y en esa transformación perceptual el plomo de tu realidad limitada se transmuta naturalmente en el oro de posibilidades infinitas. En el Tao Te Ching, Lao se escribía con esa economía brutal de palabras que caracteriza la sabiduría destilada. El sabio comprende que la realidad externa responde a la intención interna como espejo perfecto sin distorsión. Por eso no lucha contra las circunstancias, sino que transforma su propia naturaleza y las circunstancias cambian espontáneamente sin esfuerzo. Describiendo el principio del Wu Wei, la acción sin acción, donde dejas de intentar manipular la pantalla de proyección y simplemente ajustas el proyector interno sabiendo que la imagen externa debe obedecer las leyes holográficas sin excepción posible. Los tiranos de cada época quemaron esta verdad porque un proyector consciente no puede ser controlado por amenazas externas, premios o castigos, propaganda o adoctrinamiento. Porque sabe que todo lo externo es su propia creación proyectada y puede cambiarla en cualquier momento ajustando la frecuencia desde la cual proyecta su haz de conciencia hacia la pantalla tridimensional que llamamos mundo físico. Los cabalistas desarrollaron prácticas de permutación de letras hebreas, comprendiendo que cada letra es una vibración específica, un comando holográfico que reescribe la matriz de realidad cuando se pronuncia con la intención y el conocimiento correctos. Por eso el tetragramaton, el nombre impronunciable de Dios compuesto por 4 letras YHVH, era guardado celosamente porque quien conoce su pronunciación verdadera y su significado profundo puede literalmente reprogramar el holograma universal desde sus cimientos más fundamentales. Los gnósticos advertían en sus textos prohibidos que entidades que ellos llamaban arcontes mantienen a la humanidad hipnotizada con la ilusión de solidez material, alimentándose del miedo que genera creer que eres víctima impotente de un mundo externo todopoderoso. Y liberarse de esa prisión perceptual requiere el shock brutal de reconocer que tú mismo proyectas las cadenas que te atan, que el carcelero y el prisionero son la misma conciencia olvidando su poder creador. Capítulo 8. Los arcontes y el velo de la ilusión, las fuerzas que se alimentan de tu inconsciencia. Existe una verdad tan perturbadora que los textos gnósticos fueron enterrados en tinajas de arcilla durante 17 siglos para protegerla de la quema sistemática ordenada por concilios imperiales. Una revelación tan peligrosa que quienes la proclamaron públicamente fueron torturados hasta la muerte o exiliados a tierras lejanas donde morirían olvidados. No estás solamente luchando contra tus propias limitaciones mentales, ni simplemente contra condicionamientos sociales heredados. Hay fuerzas operando en dimensiones invisibles que se nutren activamente de tu miedo, tu ignorancia, tu sufrimiento, entidades que los gnósticos llamaban arcontes y que funcionan como parásitos energéticos manteniendo a la humanidad dormida en la pesadilla colectiva de la separación, la escasez y la impotencia. En los manuscritos de Nag Hammadi descubiertos accidentalmente en Egipto en 1945, específicamente en el apócrifo de Juan y la hipóstasis de los arcontes, encontramos descripciones detalladas de estas inteligencias no físicas que habitan planos sutiles de realidad alimentándose de las frecuencias vibratorias bajas que los humanos emiten cuando viven en estados de miedo, ansiedad, depresión, ira, culpa y desesperación, exactamente como vampiros psíquicos que no beben sangre sino que absorben energía emocional densa convirtiéndola en su sustento. Los gnósticos no hablaban metafóricamente cuando describían al demiurgo.
ese arquitecto falso del mundo material que algunos identificaban con el Dios colérico del Antiguo Testamento, como una entidad que creó esta prisión holográfica no por amor sino por necesidad de controlar y dominar, instalando los arcontes como guardianes en cada nivel de realidad para asegurar que las almas humanas permanezcan atrapadas en ciclos interminables de reencarnación olvidando su origen divino, su naturaleza de chispas de luz emanadas desde la fuente primordial que existe más allá de este universo material contaminado por la dualidad y el sufrimiento. En el Evangelio de Felipe, ese texto que la Iglesia intentó borrar de la existencia porque contradecía sus doctrinas de control, está escrito con una claridad escalofriante. Los arcontes quisieron engañar al hombre porque vieron que él tenía parentesco con los verdaderamente buenos. Tomaron el nombre de los buenos y se lo dieron a los malos para que mediante los nombres pudieran engañarlo y atarlo a los malos, revelando que incluso conceptos religiosos de Dios, cielo, salvación, fueron distorsionados deliberadamente para mantener a la humanidad buscando salvación externa en lugar de despertar al poder interno que los arcontes temen más que cualquier otra cosa. Los cátaros comprendían profundamente esta cosmología gnóstica y por eso fueron exterminados en la cruzada albigense donde el legado papal Arnaud Amalric pronunció aquella frase genocida que define perfectamente la mentalidad del control arcóntico: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Masacrando a 20.000 personas en la ciudad de Béziers en un solo día porque los cátaros enseñaban públicamente que el mundo material es la creación de un Dios falso, que la Iglesia católica era instrumento de los arcontes, que la salvación no viene de sacramentos externos sino del despertar interno llamado gnosis, conocimiento directo de tu naturaleza divina que ningún sacerdote puede otorgar ni ninguna institución puede controlar. Ellos practicaban el consolamentum, un ritual de liberación que según sus creencias rompía las cadenas arcónticas permitiendo al alma escapar del ciclo de reencarnaciones forzadas, y por revelar públicamente el mecanismo de la prisión fueron aniquilados con una brutalidad que hace palidecer las atrocidades modernas, con inquisidores quemando vivos a hombres, mujeres y niños sin distinción porque el conocimiento gnóstico es más peligroso para los sistemas de control que cualquier ejército armado. Pero la pregunta que debería estar quemando las profundidades de tu conciencia despierta es esta: si los arcontes existen operando desde dimensiones sutiles, alimentándose de energía emocional densa, ¿cómo exactamente ejecutan su control sobre la humanidad en la vida práctica cotidiana, más allá de textos antiguos y cosmologías esotéricas? Porque estas fuerzas no necesitan aparecer con cuernos y colas bifurcadas para ejercer su influencia, operan a través de sistemas invisibles de creencias, limitantes instaladas en tu subconsciente desde la infancia, a través de estructuras sociales diseñadas para generar miedo constante y competencia destructiva, a través de religiones que te enseñan que eres pecador necesitado de salvación externa, a través de sistemas educativos que matan la creatividad reemplazándola con obediencia mecánica, a través de medios de comunicación que bombardean tu psique, con noticias de violencia y escasez 24 horas al día manteniendo tu vibración en frecuencias bajas, donde los arcontes pueden alimentarse libremente como parásitos invisibles, chupando tu energía vital. Los templarios descubrieron secretos sobre estas fuerzas durante sus excavaciones en el monte del templo en Jerusalén, conocimientos que los convirtieron repentinamente en la orden más poderosa de Europa con riquezas inexplicables y capacidades que parecían sobrenaturales. Pero ese conocimiento también los marcó para la destrucción porque Jacques de Molay y sus hermanos comenzaron a enseñar discretamente métodos de liberación del control arcóntico, y el rey Felipe IV de Francia orquestó su caída no solo por codicia hacia sus riquezas, sino por órdenes de fuerzas más oscuras operando a través del como títere inconsciente, arrestando simultáneamente a todos los templarios de Francia en la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, torturándolos hasta obtener confesiones falsas de herejía y quemándolos en hogueras públicas para enviar el mensaje claro a cualquiera que intentara revelar los mecanismos ocultos del control. En los textos gnósticos se describe cómo los arcontes crearon el tiempo lineal como trampa adicional, porque en el ahora eterno que exploramos en el capítulo anterior tu poder es absoluto e inmediato, pero cuando te atrapan en la narrativa del tiempo donde arrastras culpa del pasado y miedo del futuro, tu atención consciente se fragmenta volviéndote impotente para crear en el único momento donde la creación es posible. Louis Claude de Saint-Martin, ese filósofo hermético del siglo XVIII conocido como el filósofo desconocido, escribió extensamente sobre lo que llamaba el adversario, no como entidad única sino como jerarquías completas de inteligencias parasíticas que han perfeccionado durante eones el arte de mantener a las almas humanas dormidas en la ilusión de separación,
y advertía que su estrategia más efectiva no es la persecución violenta que crea mártires y despierta sospechas, sino la seducción sutil que hace creer a las víctimas que las cadenas que cargan son libertad, que la prisión donde habitan es realidad inevitable, que su impotencia es simplemente la naturaleza de las cosas y no un engaño cuidadosamente orquestado. Rudolf Steiner, ese vidente austríaco que fundó la antroposofía en el siglo XX y fue envenenado probablemente por revelar demasiado, enseñaba abiertamente sobre dos tipos de fuerzas arcónticas: Lucifer, que tienta con el orgullo espiritual y el escape hacia reinos etéreos, evitando la encarnación física completa, y Ahriman, que aprisiona en el materialismo denso negando toda realidad espiritual, ambos trabajando en conjunto como tenazas que atrapan la conciencia humana, entre ilusiones opuestas, impidiendo el camino medio del Cristo cósmico que, según Steiner, representa la integración balanceada de espíritu y materia. Entonces, la liberación de este control arcóntico no viene de rituales complejos ni de combatir estas fuerzas directamente en sus propios planos de existencia, donde son infinitamente más poderosas que cualquier humano individual. Viene del despertar simple pero profunda tu propia naturaleza como conciencia eterna proyectando esta experiencia temporal. Viene de elevar tu vibración hacia frecuencias donde los arcontes simplemente no pueden existir porque son entidades de baja frecuencia, que se disuelven ante la luz del amor incondicional, la gratitud genuina, la alegría espontánea y la certeza absoluta. Los gnósticos lo sabían y por eso sus prácticas se centraban en la gnosis, ese conocimiento visceral no intelectual de tu identidad divina que funciona como antídoto instantáneo contra toda ilusión arcóntica, porque cuando sabes quién eres realmente, no como creencia mental sino como experiencia vivida en cada célula de tu cuerpo, las mentiras pierden su poder hipnótico y las cadenas invisibles se desintegran dejándote libre para crear tu realidad, desde frecuencias superiores inaccesibles para los parásitos energéticos que han controlado a la humanidad durante milenios. En el Pisti Sophia, otro texto gnóstico rescatado del olvido, Jesús enseña a sus discípulos los misterios superiores explicando cómo los arcontes intentaron atraparlo durante su ascensión después de la crucifixión, pero él conocía las palabras de poder y los sellos secretos que los obligaban a apartarse. No por magia supersticiosa, sino por comprensión profunda de las leyes vibratorias que gobiernan todos los planos de existencia. Capítulo 9. Alquimia mental. Transmutando tu realidad desde adentro. La verdadera alquimia nunca fue sobre transformar plomo físico en oro material dentro de laboratorios humeantes llenos de retortas y alambiques como los pintores renacentistas imaginaban para satisfacer la curiosidad de mecenas ignorantes. Era y siempre ha sido sobre la transmutación radical de tu propia conciencia desde estados densos de miedo, limitación y sufrimiento hacia estados elevados de poder, abundancia y realización divina, un proceso tan preciso y científico como cualquier reacción química pero ejecutado en el laboratorio invisible de tu propia mente donde tú eres simultáneamente el alquimista, el horno, la materia prima y el oro filosofal que emerge transformado del fuego purificador de la atención consciente sostenida. Paracelso lo proclamaba abiertamente desafiando las autoridades académicas de su época hasta ser exiliado de cada universidad donde intentaba enseñar. El verdadero laboratorio alquímico es el cuerpo humano, el atanor secreto es el corazón pulsante, el fuego filosófico es la intensidad emocional dirigida, y quien domina este arte interno puede transmutar cualquier circunstancia externa porque comprende que todo lo externo es reflejo maleable de lo interno, revelando que los alquimistas medievales operaban en dos niveles simultáneamente, uno exotérico de manipulación de metales para satisfacer a espías inquisitoriales, otro esotérico de transformación psicoespiritual guardado celosamente en símbolos indescifrables para profanos. En los manuscritos alquímicos auténticos como el Mutus Liber, ese libro sin palabras compuesto únicamente de grabados enigmáticos, o la Rosarium Philosophorum con sus ilustraciones de rey y reina desnudos uniéndose en baños alquímicos, encontramos mapas codificados del proceso de integración psicológica que Carl Jung pasaría siglos después tratando de explicar con su psicología analítica, porque Jung comprendió después de estudiar textos alquímicos durante décadas que cuando los antiguos maestros hablaban de la conjunctio, la unión sagrada de opuestos, no describía matrimonio químico de sustancias sino la integración de aspectos fragmentados de la psique humana, lo masculino con lo femenino, lo consciente con lo inconsciente, la luz con la sombra, el ego limitado con el self transpersonal, creando el oro de la individualización completa, donde te conviertes en ser humano total operando desde la plenitud, en lugar de la fragmentación neurótica, que caracteriza la existencia ordinaria.
Los Rosacruces codificaban esta sabiduría en tratados como la Fama Fraternitatis y la Confessio Fraternitatis, proclamando la existencia de Christian Rosenkreuz, ese iniciado mítico que supuestamente viajó a Oriente aprendiendo secretos de transformación antes de fundar la fraternidad invisible de alquimistas espirituales, trabajando anónimamente para elevar la conciencia humana. Y aunque los historiadores debaten si Rosenkreuz existió físicamente, su historia funciona como alegoría perfecta. Del camino alquímico donde debes viajar hacia el oriente interior de tu propia alma, aprender de maestros invisibles que habitan dimensiones sutiles, y regresar transformado para servir como catalizador del despertar colectivo. El proceso alquímico tradicional se divide en etapas específicas que son simultáneamente operaciones de laboratorio y fases de transformación psicoespiritual, comenzando con la nigredo o ennegrecimiento donde enfrentas tu sombra más oscura, tus miedos más profundos, tus aspectos reprimidos que has negado durante años enterrándolos en el sótano del inconsciente donde fermentan convirtiéndose en demonios internos que sabotean tu vida desde las sombras, porque los alquimistas sabían que no puedes transmutar lo que niegas. Primero debes mirar directamente a la oscuridad sin parpadear reconociendo que esos aspectos sombríos son tuyos, no invasores externos sino partes fragmentadas de tu totalidad esperando ser reintegradas en la unidad consciente. La nigredo es muerte simbólica, disolución del ego falso construido con identificaciones superficiales y máscaras sociales, un proceso doloroso que la mayoría de humanos evita toda su vida prefiriendo la comodidad de la inconsciencia a la incomodidad del despertar. Pero sin atravesar esta muerte psicológica no hay renacimiento posible. Te quedas atrapado en la superficie de ti mismo, sin acceder jamás a las profundidades donde reside tu poder verdadero. Después de la nigredo viene el albedo o blanqueamiento, la purificación donde lavas la materia putrefacta de tu psique con el agua mercurial de la conciencia reflexiva, observando tus patrones sin identificarte con ellos, viendo tus pensamientos como nubes pasando por el cielo de tu Ewerni sin ser el cielo ni las nubes, desarrollando ese espacio interior desde el cual puedes observar todo lo que surge y pasa sin ser arrastrado por la corriente del contenido mental y emocional, que antes te dominaba completamente. Los místicos cristianos llamaban a esto la noche oscura del alma, siguiendo a San Juan de la Cruz, ese poeta carmelita que fue encarcelado por sus propios hermanos de orden porque sus versos místicos eran demasiado directos, demasiado íntimos con lo divino, amenazando la mediación institucional que mantiene a los fieles dependientes de autoridades eclesiásticas. Y él describía como en esa noche de vaciamiento total donde todo a lo que te aferraba se disuelve, donde tus certezas mentales colapsan y tus identidades falsas mueren. Emerge finalmente el encuentro directo con la presencia divina que siempre estuvo ahí esperando que te quitaras las máscaras y los disfraces para reconocerla como tu propio ser más profundo. La tercera etapa es la citrinitas o amarillamiento, el amanecer de la conciencia solar donde comienzas a operar desde tu voluntad auténtica en lugar de desde condicionamientos reactivos heredados, donde tus acciones fluyen desde el centro de tu ser en lugar de desde programaciones subconscientes instaladas por otros. Y los alquimistas simbolizaban esto como el oro amaneciendo en el horizonte después de la larga noche de transformación dolorosa pero necesaria. Finalmente llega la rubedo o enrojecimiento, la consumación de la gran obra donde el oro filosofal cristaliza completamente, donde te conviertes en lo que siempre fuiste potencialmente pero ahora actualizas conscientemente, un ser humano completo operando desde la integración total de todos tus aspectos fragmentados previamente en guerra civil interna. Capaz de manifestar en el mundo externo la maestría que desarrollaste en el laboratorio interno de tu propia transformación alquímica, porque el verdadero oro no es riqueza material aunque ésta viene naturalmente como efecto secundario, es el estado de ser desde el cual eres causa en lugar de efecto, creador en lugar de víctima, arquitecto consciente en lugar de peón inconsciente movido por fuerzas que no comprendes. Basilio Valentino, ese alquimista benedictino del siglo XV cuya existencia histórica algunos cuestionan pero cuyos tratados como las 12 llaves contienen sabiduría innegable, escribía en lenguaje cifrado sobre el vitriolo alquímico, ese ácido universal que disuelve todos los metales, y dejó la fórmula encriptada vitriol. Visita interior a terrae rectificando invenies occultum lapidem. Visita el interior de la tierra, rectificando encontrarás la piedra oculta, donde la tierra no es el planeta sino tu propio cuerpo, tu propia psique, tus propias profundidades inexploradas, y rectificando significa purificando mediante observación consciente sostenida. Y la piedra oculta es tu naturaleza divina enterrada bajo capas de condicionamiento social y trauma biográfico, esperando ser desenterrada como tesoro que siempre estuvo ahí pero olvidaste buscar porque te enseñaron a buscar satisfacción en posesiones externas y validación de otros en lugar de en el reino interno donde reside.
Todo poder verdadero. Los alquimistas chinos de la tradición taoísta desarrollaron sistemas paralelos llamados Neidan o alquimia interna, donde en lugar de ingerir elixires de inmortalidad física como pretendían los alquimistas externos o Baidan, cultivaban la energía chi mediante prácticas de respiración, visualización y meditación, transformando los tres tesoros de Jing esencia, chi energía y zen espíritu, circulándolos por canales sutiles del cuerpo hasta crear el embrión inmortal, un cuerpo de luz que trasciende la mortalidad física, y aunque el lenguaje difiere radicalmente del hermetismo occidental, el proceso subyacente es idéntico: transformación radical de conciencia mediante trabajo interno disciplinado. Nicolas Flamel, ese escribano parisino del siglo XIV que supuestamente descubrió el secreto de la piedra filosofal y vivió siglos después de su muerte oficial según leyendas persistentes, dejó inscripciones en el cementerio de los inocentes con símbolos alquímicos que generaciones de buscadores intentaron descifrar, y en su libro de las figuras jeroglíficas, describe un sueño donde un ángel le muestra un libro de hojas doradas con escritura misteriosa, representando el libro de tu propia alma donde está inscrita toda la sabiduría que necesitas para tu transformación completa. No necesitas maestros externos y aprendes a leer el lenguaje de tus sueños, sincronicidades, intuiciones. Esos mensajes constantes que tu ser superior envía tratando de guiarte hacia tu destino más elevado, pero que ignoras porque fuiste entrenado a confiar solo en la razón superficial y descartar todo lo demás como superstición o coincidencia. La alquimia mental entonces no es un sistema de creencias que adoptas intelectualmente ni un conjunto de rituales que ejecutas mecánicamente, es un compromiso radical de mirar hacia adentro sin pestañear, enfrentar todo lo que encuentras ahí sin negación ni represión, transmutar mediante aceptación consciente cada aspecto oscuro en combustible para tu ascenso, y emerger del proceso como oro refinado que ya no puede ser contaminado por el plomo de la inconsciencia colectiva que envenena a la mayoría de humanos manteniéndolos dormidos en vidas de desesperación silenciosa. Capítulo 10. El despertar final. Reclamando tu poder creador. Has caminado conmigo a través de los secretos más oscuros y las verdades más radiantes que la humanidad ha intentado enterrar bajo milenios de dogma y control. Y si has llegado hasta aquí no es por casualidad, sino por el llamado profundo de tu alma que reconoce estas palabras no como información nueva, sino como memoria antigua finalmente recordada. Porque todo lo que has escuchado en este viaje ya vivía latente en las profundidades de tu ser esperando el momento preciso para ser activado como semilla dormida que recibe finalmente el agua y la luz necesarias para germinar rompiendo la tierra que la cubría. Ahora estamos en el umbral donde el conocimiento debe convertirse en experiencia vivida, donde la teoría debe transmutarse en práctica diaria, donde el despertar intelectual debe descender desde la cabeza hacia el corazón, hacia las manos, hacia cada acción que ejecutas en el escenario de tu vida ordinaria, transformándola en extraordinaria mediante la aplicación consciente de los principios metafísicos que los maestros antiguos pagaron con sus vidas para preservar intactos a través del túnel oscuro de la historia humana dominada por fuerzas que prefieren poblaciones dormidas, obedientes, asustadas, fragmentadas, porque seres humanos despiertos operando desde su poder creador completo son la mayor amenaza imaginable para cualquier sistema basado en jerarquías de dominación y control externo. Recapitulemos el arsenal completo de poder que ahora posees y decides reclamarlo conscientemente. Comprendes que el universo entero es mental, que tu mente no es producto accidental de materia inerte, sino la sustancia primordial de la cual emerge toda manifestación física. Que cada pensamiento que sostienes es una semilla plantada en el jardín cuántico de posibilidades infinitas, donde algunas germinarán inevitablemente convirtiéndose en las flores o las espinas de tu experiencia futura. Dependiendo de la naturaleza de las semillas que plantas momento a momento con tu atención dirigida consciente o inconscientemente. Sabes que tu subconsciente es el marionetista invisible jalando el 95% de los hilos de tu vida, pero que puedes reprogramarlo sistemáticamente usando las técnicas que los místicos desarrollaron y que la neurociencia moderna finalmente valida. Visualización sostenida con emoción intensa. Afirmaciones repetidas en estados de relajación profunda donde las ondas cerebrales descienden hacia alfa y zeta permitiendo acceso directo al disco duro biológico donde están grabadas las creencias que generan tu realidad automática. Meditación que crea el espacio interior desde el cual puedes observar los programas ejecutándose sin ser arrastrado por ellos, permitiéndote eventualmente reescribirlos con nuevos comandos alineados con tu visión más elevada de ti mismo. Comprendes que la fe no es esperanza débil ni súplica humilde, sino ley cósmica tan precisa como cualquier fórmula matemática,
el estado de certeza absoluta que colapsa el campo cuántico de probabilidades superpuestas hacia la realidad específica que sostienes como verdad inquebrantable en las profundidades más hondas de tu ser. Y que la emoción es el combustible que enciende esa fe transformándola de concepto mental árido en fuerza magnética palpitante capaz de reorganizar la materia según los patrones que imprimes con la intensidad de tu sentimiento elevado. Porque el universo responde no a tus pensamientos fríos calculados racionalmente, sino al fuego de tu corazón cuando arde con la convicción de que lo que deseas ya existe ahora en frecuencias invisibles, esperando ser llamado hacia la manifestación visible mediante la resonancia perfecta entre tu vibración interna y la vibración de aquello que llamas hacia ti. Sabes que todo es vibración desde el átomo hasta la galaxia, que nada está realmente sólido ni separado, que la realidad completa es una sinfonía de frecuencias entrelazadas donde tú eres simultáneamente un instrumento específico tocando su nota única y el director de orquesta decidiendo qué melodía emerge del conjunto, y que elevar tu vibración mediante pensamientos nobles, emociones elevadas, palabras conscientes y acciones alineadas con tu verdad más profunda te sintoniza automáticamente con dimensiones de realidad donde la abundancia, la salud, el amor y el poder creador son tan naturales como respirar. Has trascendido la ilusión del tiempo lineal, comprendiendo que el ahora eterno es el único momento donde existes realmente, donde tu poder es absoluto porque no está fragmentado entre memorias del pasado que ya no existen excepto como patrones neuronales reactivados ni ansiedades sobre futuros que nunca llegarán porque cuando el futuro se vuelve presente ya es ahora nuevamente, y en este reconocimiento profundo dejas de ser víctima de la cronología y te conviertes en maestro de la eternidad. Operando desde el punto fijo del presente perpetuo donde toda creación sucede instantáneamente sin la demora artificial que genera creer que primero debes hacer algo durante tiempo suficiente antes de poder ser alguien diferente o tener algo nuevo, cuando la verdad es que primero debes ser en tu conciencia quien ya tiene lo que deseas, sentirlo como real ahora, y entonces el hacer correcto fluye espontáneamente y el tener se manifiesta como consecuencia natural de la transformación interior. ¿Qué ejecutaste primero? Reconoces que vives en un holograma proyectado por tu propia conciencia, que no estás atrapado dentro de un universo sólido preexistente, sino que eres el proyector emitiendo el rayo de luz consciente que al atravesar el lente de tus creencias subconscientes crea la película tridimensional de tu vida, y que cambiar la película requiere cambiar el proyector, no rascar desesperadamente la pantalla, requiere transformar las creencias fundamentales grabadas en ese lente interno que colorea toda tu percepción de lo posible y lo imposible, lo permitido y lo prohibido, lo accesible y lo inalcanzable. Estás consciente de las fuerzas arcónticas operando desde dimensiones invisibles alimentándose de vibraciones bajas, pero también sabes que son impotentes ante una conciencia que vibra en frecuencias de amor incondicional, gratitud profunda, alegría espontánea y certeza absoluta. Porque estas entidades parasíticas existen únicamente en los sótanos vibratorios de la realidad y se disuelven como niebla ante el sol cuando elevas tu frecuencia hacia las octavas superiores donde mora tu naturaleza divina auténtica. Por eso el verdadero exorcismo no requiere rituales complejos ni autoridades eclesiásticas, sino simplemente la decisión inquebrantable de no alimentar más con tu atención y tu energía emocional las narrativas de miedo, escasez, separación y victimización que son el banquete favorito de estos depredadores sutiles. Y finalmente dominas el arte de la alquimia mental, la transmutación radical de tu propia conciencia desde el plomo de la limitación hacia el oro de la realización divina, atravesando valientemente las etapas de muerte simbólica, purificación, iluminación y consumación, enfrentando tus sombras sin parpadear, integrando tus fragmentos dispersos, emergiendo como ser humano completo operando desde la totalidad de tu poder latente finalmente actualizado en cada pensamiento, cada palabra, cada acción, ejecutada desde el centro de tu ser auténtico. Entonces ahora la única pregunta que importa, la única que determina si este conocimiento se convierte en polvo olvidado o en oro viviente es esta. ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿Vas a cerrar este video y regresar a tu vida anterior como si nada hubiera cambiado esperando que la transformación suceda mágicamente sin tu participación activa? ¿O vas a tomar la decisión más radical que un ser humano puede tomar? La decisión de despertar completamente saliendo del trance colectivo donde la mayoría de la humanidad duerme sonámbula repitiendo patrones heredados sin cuestionar jamás la naturaleza de la prisión invisible donde habitan. El camino no es fácil porque requiere vigilancia constante sobre tu paisaje interno, disciplina para mantener tu vibración elevada cuando todo el mundo a tu alrededor opera desde frecuencias densas intentando arrastrarte hacia abajo mediante drama, negatividad, queja perpetua y victimización crónica.
Coraje para actuar según tu verdad interna incluso cuando contradice las expectativas sociales y la opinión de personas que te aman pero que no comprenden el camino que has elegido recorrer. Pero la recompensa es convertirte en creador consciente de tu propia existencia, liberarte de las cadenas invisibles que mantuvieron a tus ancestros esclavizados durante generaciones, romper los patrones kármicos transmitidos genéticamente a través de líneas familiares repitiendo los mismos traumas y limitaciones siglo tras siglo, y establecer una nueva frecuencia que tus descendientes heredarán como regalo en lugar de maldición. Comienza hoy, no mañana, porque mañana es una ilusión del tiempo que usas como excusa para posponer indefinidamente tu propio despertar. Comienza en este momento preciso decidiendo conscientemente qué vibración vas a emitir durante las próximas 24 horas, qué pensamientos vas a permitir habitar el santuario de tu mente, qué palabras vas a pronunciar sabiendo que cada una es un decreto vibratorio que el universo obedece sin juzgar su sabiduría o su locura, simplemente respondiendo con experiencias que coinciden exactamente con la frecuencia que transmites. Visualiza lo que deseas no como fantasía escapista sino como práctica de sintonización. Cierra los ojos y siente con cada célula de tu cuerpo como si ya fueras quien quieres ser, como si ya tuvieras lo que deseas tener, como si ya vivieras la vida que anhelas vivir. Y sostén esa frecuencia hasta que tu sistema nervioso no pueda distinguir entre la visualización y la experiencia real, porque cuando alcanzas ese punto de indistinción biológica, tu subconsciente recibe el comando claro y comienza a reorganizar tu realidad externa para que coincida con la realidad interna que has cultivado mediante práctica disciplinada sostenida. Habla con certeza absoluta sabiendo que tus palabras no son sonidos vacíos sino comandos creativos que moldean la arcilla cuántica de la posibilidad pura. Repite afirmaciones no como loros mecánicos sino sintiendo la verdad de cada palabra resonando en tu pecho, tu cráneo, tus huesos, hasta que tu cuerpo entero vibre con la frecuencia de aquello que decretas para ti mismo. Actúa como si ya fueras quien estás llegando a ser. Muévete por el mundo con la presencia y la confianza de alguien que sabe sin sombra de duda que el universo conspira a su favor, que cada aparente obstáculo es una oportunidad disfrazada, que cada desafío es una invitación a expandir más allá de los límites autoimpuestos que has cargado como segunda piel durante demasiado tiempo. Y cuando el miedo aparezca, porque aparecerá inevitablemente cuando comiences a operar desde frecuencias más altas porque el ego se resiste ferozmente a su propia disolución, simplemente obsérvalo sin identificarte con él, reconócelo como energía vieja intentando mantenerte atrapado en patrones familiares de limitación. Respira profundo llevando conciencia hacia ese miedo y transmútalo alquímicamente en combustible para tu ascenso en lugar de permitir que te paralice manteniéndote estancado, donde siempre has estado repitiendo las mismas experiencias esperando resultados diferentes. Si has sentido estas palabras resonar en lo más profundo de tu ser, si algo dentro de ti se ha despertado o recordado durante este viaje, únete a la revolución de conciencia que está sucediendo silenciosamente mientras el mundo duerme. Suscríbete a Códex Malditos donde continuamos desenterrando los secretos prohibidos que las élites intentaron borrar. Comparte este conocimiento con otros buscadores que están listos para despertar porque la transmisión de luz de conciencia a conciencia es el acto más revolucionario posible en un mundo diseñado para mantenernos separados, asustados y dormidos, y escribe en los comentarios "Yo soy el creador", no como afirmación vacía sino como decreto que activa en tu ADN el recuerdo de tu naturaleza divina olvidada durante demasiado tiempo. El poder siempre estuvo dentro de ti, nunca afuera, nunca en manos de autoridades externas, sacerdotes, gobiernos, sistemas. Todos ellos son simplemente proyecciones de tu propia conciencia que les otorgaste poder mediante tu creencia en su autoridad sobre ti, y en el momento que retiras esa creencia recuperando tu soberanía interna completa, las cadenas se desintegran revelando que nunca fueron reales excepto en tu mente condicionada que aceptó la ilusión como verdad inmutable. Este es tu momento. No habrá otro más perfecto porque el momento perfecto es siempre ahora. La sincronicidad que te trajo hasta estas palabras no es accidente sino llamado directo de tu ser superior sabiendo que estás listo finalmente para reclamar la totalidad de tu herencia divina como creador consciente operando en un universo mental donde todo es posible para quien comprende las leyes que gobiernan la manifestación de lo invisible hacia lo visible, de lo potencial hacia lo actual, del sueño hacia la realidad vivida plenamente despierto en cada momento saboreando la libertad absoluta que viene de conocer la verdad que te libera de todas las prisiones excepto aquellas que tú mismo eliges habitar conscientemente sabiendo que puedes salir en cualquier instante simplemente decidiendo vibrar en una frecuencia diferente. Has recorrido el camino completo desde la oscuridad del olvido hasta el umbral del despertar total. Los secretos que escuchaste aquí, las verdades que los gnósticos protegieron con sus vidas,
los conocimientos que los templarios codificaron antes de ser quemados, la sabiduría que los alquimistas velaron en símbolos, todo está ahora en tus manos. Pero el conocimiento sin acción es como semilla sin tierra. Si esto resonó en tu alma, si sentiste que algo antiguo y poderoso despertó dentro de ti, suscríbete a Codex Malditos. Aquí seguimos desenterrando los textos prohibidos, los misterios que la Iglesia intentó borrar, el conocimiento ancestral que puede transformar tu existencia de víctima a creador consciente. Dale like a este video para que el algoritmo lo muestre a otros buscadores que necesitan encontrar estas verdades. Compártelo con alguien que está listo para despertar, porque la luz se transmite de conciencia a conciencia. Y escribe en los comentarios, yo soy el creador. No como frase vacía, sino como decreto que activa en tu ADN el recuerdo de tu naturaleza divina. El poder siempre estuvo en ti. Las cadenas fueron siempre ilusiones. La prisión nunca tuvo puertas reales. Ahora sabes la verdad, es hora de reclamarla. Nos vemos en el próximo Codex Maldito, donde continuaremos destrozando el velo.